Hoy quiero invitarte a adentrarte en una historia que no solo toca el corazón, sino que lo aprieta con suavidad y fuerza al mismo tiempo, hasta arrancar lágrimas incluso del alma más silenciosa. Una historia que nace en la humildad de un pequeño barrio, donde las mañanas huelen a café recién hecho y las tardes guardan el sonido de los pasos cansados de un hombre que lo dio todo, absolutamente todo, por los únicos seres que le quedaban en este mundo, sus nietos. Ese hombre se llama Don Ramiro Hernández, y tiene 72 años. Un abuelo de manos agrietadas por los años de trabajo, de espalda encorvada por las cargas de la vida y de mirada profunda, marcada por recuerdos dulces y heridas que ya no duelen, pero que siguen ahí, como cicatrices que cuentan historias que nadie más conoce. Don Ramiro vive en una casita sencilla, en un barrio humilde del interior de México. Una casa pequeña, con paredes desgastadas por el tiempo y un techo que cruje con el viento de la madrugada, pero que guarda dentro de sí algo que vale más que cualquier riqueza. El amor más puro y más sincero que un ser humano puede dar. Allí, entre muebles viejos, fotografías en blanco y negro y el eco suave de risas infantiles, viven también sus dos nietos, Mateo, de 8 años, y Lucianita, de apenas 5. Duas criancas que corren pela casa como pez descalcos, imaginando mundos, desenando sonos, sen percebero tamano do sacrificio que o abo faz todos os días para que elas continúen sorrindo. Porque, aunque parezca duro decirlo, lo que sostiene esa casa no es el dinero. No son los trabajos temporales, ni las ventas del mercado, ni los favores de los vecinos. Lo que sostiene esa casa es el amor, y nada más que el amor. La vida había sido cruel con don Ramiro. Su única hija, la madre de las dos criaturas, había fallecido 2 años atrás por una enfermedad rápida y devastadora que se llevó no solo su vida, sino también la última luz que quedaba en el corazón de su padre. Y o paídas criancas había desaparecido muito antes, de Ixando o embeicio que don Ramiro tentou preencher con todo o que tina e con todo o que jana o tina. Desde entonces, él se convirtió en todo para ellos. Padre, madre, proveedor, protector, el abrazo que calma, la voz que consuela, la mano que limpia lágrimas, y también la que carga pesos imposibles. Porque eso es exactamente lo que él hacía. Todos los días, antes de que el sol siquiera asome en el horizonte, don Ramiro se levanta despacio para no despertar a los pequeños. Se calza sus viejos zapatos, toma un poco de agua, respira hondo y sale a la calle todavía oscura, mientras el viento frío de la madrugada le golpea el rostro como una advertencia silenciosa de lo que está por venir. Camina hasta un depósito comunitario, un galpón viejo y de piso áspero donde varios vendedores humildes guardan sacos de alimento para animales. Allí, sin ayuda, sin máquinas, sin quejas, don Ramiro levanta sacos de hasta 100 kilos. Sí, 100 kilos. Una carga que muchos hombres jóvenes no soportan, pero que él carga sobre su espalda cansada. ¿Por qué? Porque ese peso gigantesco representa algo mucho más valioso que dinero. Representa el pan del día, las medicinas, los cuadernos de los niños, y, sobre todo, la tranquilidad de saber que sus nietos no sentirán la falta que él sintió tantas veces en su propia infancia. Cuando agarra cada saco, don Ramiro siente un dolor punzante en la espalda, un ardor que recorre sus brazos y un temblor leve que anuncia que su cuerpo ya no es el mismo de antes. Pero aún así, con una fuerza que solo los que aman saben explicar, él se inclina, abraca o saco e o coloca nas costas. Con pasos lentos, muy lentos, pero firmes, se dirige hacia la salida del galpón mientras el sol comienza a colorear el cielo con tonos de naranja y dorado. A veces, algunos vecinos lo miran con respeto silencioso. Otros, con tristeza. Pero él sigue adelante, sin esperar aplausos, sin pedir ayuda, sin detenerse a pensar en sí mismo. Porque su corazón solo tiene un propósito: darles a sus nietos una vida mejor. Y mientras camina por la calle, sudando, respirando con dificultad, pero sin detenerse, murmura una oración casi inaudible. Señor, dame fuerzas. No por mí, por ellos. Nadie escucha esa oración. Nadie, excepto el cielo. Porque el cielo siempre escucha cuando un corazón cansado pide ayuda con sinceridad. Y aunque don Ramiro nunca lo dijo en voz alta, había un miedo profundo escondido en su pecho. El miedo de que un día su cuerpo ya no respondiera. El miedo de caer frente a sus nietos. El miedo de que la vida les volviera a quitar a alguien que amaban. El miedo de dejar de ser su refugio. Ese miedo lo acompañaba como una sombra silenciosa. Una sombra que cada día se hacía un poco más grande. Y es aquí donde comienza la parte más hermosa de esta historia. Porque hay amores que mueven el corazón humano. Pero hay amores que mueven el corazón de Dios.
Y fue justamente ese amor, el amor de don Ramiro, el que hizo que San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, posara sus ojos sobre él. Hoy vas a descubrir cómo una oración sencilla, salida del alma más cansada, puede abrir puertas en el cielo. Y cómo San Judas Tadeo respondió con una bendición tan grande, tan inesperada y tan milagrosa, que transformó para siempre la vida de don Ramiro, Mateo y Lucianita. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo una historia. Es un recordatorio de que los milagros existen, y de que, cuando el amor es verdadero, el cielo siempre actúa. Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito a este canal. Muchas veces pensamos que estamos suscritos y no lo estamos, y eso hace que YouTube no te muestre nuestros vídeos. Y no quiero que te pierdas ni un solo mensaje que puede tocar tu alma. Aquí publicamos todos los días historias profundas, relatos emocionantes, oraciones y testimonios que pueden traer luz, esperanza y consuelo en los momentos más difíciles. Si tú también crees que Jesús sigue obrando milagros hoy, este canal es para ti. No dejes que ningún vídeo se pierda en el camino. Estamos caminando juntos, y tu presencia aquí es muy importante. El peso invisible del corazón. La mañana apenas comenzaba a despertarse cuando don Ramiro Hernández salió del depósito comunitario, inclinando ligeramente el cuerpo hacia adelante para soportar el enorme saco de alimento que llevaba sobre la espalda. El peso era brutal, casi inhumano para un hombre de 72 años, pero él avanzaba paso a paso, como si cada movimiento fuera una declaración silenciosa de amor hacia Mateo y Lucianita. El sol despuntaba tímidamente por encima de los tejados, tiñendo las paredes desgastadas del barrio de un color dorado suave. Mientras caminaba, el sudor le resbalaba por la frente, mezclándose con la tierra que el viento levantaba a su alrededor. Su respiración era pesada, profunda, y a cada metro recorrido sentía que el corazón golpeaba su pecho con una mezcla de esfuerzo, temor y esperanza. Sin embargo, lo que más dolía no era el peso físico. Era el peso invisible. Aquel que no se ve, pero que rompe más que cualquier carga material. Aquel que se esconde detrás de un rostro sonriente para que los demás no se preocupen. Aquel que un abuelo lleva en silencio para no herir la inocencia de sus nietos. Mientras avanzaba, don Ramiro recordaba la última conversación que había tenido con su hija, antes de que la enfermedad la consumiera. Ella, con voz débil, le había pedido: «Papá, cuida de mis hijos. Prométeme que nunca los dejarás solos». Y desde ese día, esa promesa se convirtió en un juramento grabado a fuego en su alma. Un juramento que lo mantenía de pie, incluso cuando sus fuerzas ya no bastaban. El peso invisible del corazón iba mucho más allá del cansancio. Era la preocupación diaria. ¿Habrá suficiente comida para mañana? ¿Podrá pagar los medicamentos que Mateo necesita para el asma? ¿Y si un día su cuerpo finalmente se rinde? ¿Quién cuidará de Lucianita si él cae? Ese pensamiento lo atormentaba. Era el miedo más grande que cargaba, y cada vez que levantaba un saco de 100 kilos, ese miedo se hacía sentir en forma de un temblor en sus manos, un pinchazo en su pecho o un suspiro ahogado que solo Dios alcanzaba a escuchar. A veces, cuando llegaba a la esquina donde el barrio comenzaba a despertar, se detenía por un instante, fingiendo que ajustaba la carga, cuando en realidad buscaba aire, fuerza, consuelo. La gente lo veía desde lejos, algunos pensando que era admirable, otros que era una locura. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía lo que pasaba dentro de su alma. Porque lo que él cargaba no era solo alimento. Era responsabilidad. Era amor. Era miedo. Era la sensación constante de que estaba luchando contra el tiempo, antes de que su cuerpo lo traicionara. Cuando finalmente llegó a casa, dejó el saco cuidadosamente contra la pared del patio. Sus manos temblaban. Su espalda ardía. Sus piernas parecían aferrarse a un último hilo de resistencia. Pero en cuanto escuchó a Mateo correr hacia él con una sonrisa y a Lucianita gritar: «Abuelito, llegaste», su rostro cansado se iluminó. Porque ahí estaba su recompensa. No en dinero, no en descanso, sino en esos dos pequeños ojos que lo miraban como si fuera el hombre más fuerte del mundo. Don Ramiro se inclinó con esfuerzo, acarició el cabello de ambos, disimulando la punzada de dolor en su columna. Les dijo: «Todo está bien, mis niños, todo está bien». Pero dentro de sí, una voz suave comenzaba a romperle el alma. ¿Hasta cuándo podré seguir así? Esa pregunta era el verdadero peso que lo acompañaba día tras día. Ese era el peso invisible del corazón. Un peso que el cuerpo ya no podía soportar solo. Un peso que, sin que él lo supiera aún,
estaba a punto de ser levantado por manos que vienen del cielo. Por las manos de San Judas Tadeo, que en silencio ya observaba su lucha. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y tu apellido. Sí, tu nombre completo. ¿Por qué te lo pido? Porque cada día dedicamos un momento de oración por todas las personas que nos escuchan, y quiero presentar tu vida, tu familia y tus necesidades directamente a Jesús. Él está intercediendo por ti. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y cuando pronunciamos tu nombre en oración, algo hermoso ocurre en el cielo. Cada comentario que llega, cada nombre que aparece, lo colocamos simbólicamente en las manos de Jesús, para que Él visite tu hogar, toque tu salud, fortalezca tu corazón y abra caminos que voz en me imagina. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribe tu nombre y tu apellido, porque Jesús te conoce, te mira con amor. Y hoy mismo puede comenzar un milagro en tu vida. El día que todo se derrumbó. Aquel amanecer parecía igual a cualquier otro. El viento soplaba suave entre las calles estrechas, y el cielo tenía un tono azul pálido que anunciaba un día tranquilo. Pero había algo distinto en el cuerpo de don Ramiro. Una pesadez, un cansancio extraño, como si algo dentro de él intentara advertirle que ese día no sería como los demás. A las 5 de la mañana, como siempre, se levantó en silencio, preparó un café ralo y dejó un vaso de agua al lado de la cama de Mateo, que muchas veces amanecía tosiendo por su asma. Miró por última vez a Lucianita, aún abrazada a su muñeca vieja, y suspiró. Una parte de él quería quedarse allí, solo observándolos. Pero la responsabilidad era más fuerte que el deseo de descanso. Caminó hasta el depósito comunitario, con su paso lento pero decidido. Los primeros minutos parecían normales, hasta que se agachó para levantar un saco de 100 kilos. Algo, un dolor agudo y repentino, atravesó su espalda como una llama que se estira desde la cintura hasta el pescozo. Por primera vez, don Ramiro apoyó una mano en la pared. Por primera vez, cerró los ojos y apretó los dientes para no gritar. Por primera vez, sintió miedo de verdad. Pero aún así, respiró fundo y tentó nuevamente. Con un esfuerzo desesperado, abrazó el saco y lo levantó. Y fue ahí cuando todo comenzó a desmoronarse. El mundo giró. Su vista se nubló. Un pitido agudo llenó sus oídos, como si todo se hubiera vuelto distante. El peso del saco lo arrastró hacia adelante, y su rodilla golpeó el suelo con un estruendo seco. No, no ahora, murmuró, con la voz quebrada. Intentó ponerse de pie, pero sus manos temblaban sin control. El sudor frío le recorría la espalda, mezclado con un dolor tan intenso que casi le cortaba la respiración. Un joven que descargaba unas cajas en el depósito corrió hacia él. «Don Ramiro, déjeme ayudarlo». «No», respondió él, levantando la mano con orgullo y vergüenza. «Yo puedo». Pero no podía. Aquella frase, que la había repetido miles de veces en su vida, «yo puedo», esa mañana se quebró. El joven insistió. «Está pálido. Siéntese, por favor». Don Ramiro se dejó caer en un viejo banco de madera. Con cada respiración, el dolor subía y bajaba como una ola violenta. Pero lo que realmente lo estaba destruyendo no era la dolor. Era el miedo. Porque, en ese momento, una imagen atravesó su mente como un relámpago. Mateo y Lucianita, solos, preguntando por qué el abuelo no había vuelto. Preguntando por qué el pan faltaba. Preguntando por qué su único protector había caído. Nadie vio la lágrima silenciosa que rodó por su rostro. Nadie escuchó la oración quebrada que salió de sus labios. «Señor, no me quites ahora, no todavía». El joven le ofreció llamar una ambulancia, pero don Ramiro negó con la cabeza. «No hay dinero para eso», murmuró, casi como si se estuviera confesando. Y usando la poca fuerza que le quedaba, se levantó. El dolor era inclemente, como si su columna fuera a partirse. Pero él avanzó, paso a paso, arrastrando los pies, sosteniéndose de las paredes, respirando como si cada inhalación fuera una batalla. El camino de regreso a casa se convirtió en un calvario. Las calles le parecían más largas, las sombras más densas, el aire más pesado. Cuando llegó a la esquina de la casa, sus piernas finalmente cedieron. Se apoyó en una reja oxidada, intentando no caer. El corazón latía rápido, descontrolado, como si quisiera advertirle que algo grave estaba sucediendo dentro de él. Pero entonces escuchó la voz suave de su nieta. «Abuelito, ¿llegaste?» Esa vocecita llenó el aire como una luz que rompe la noche. Un instante de alivio, seguido de una punzada de angustia. Porque don Ramiro entendió,
en ese preciso momento, que ya no podía seguir así, que su cuerpo había llegado al límite, que el peso invisible que había cargado por años estaba por fin derrotándolo. Mateo corrió hacia él con una sonrisa, pero se detuvo al ver el estado del abuelo. «Abuelito, ¿estás bien?» Don Ramiro forzó una sonrisa. «Claro que sí, hijo. Solo estoy cansado». Pero Mateo no era tonto. A sus 8 años, ya había visto demasiado sufrimiento en su familia. Le tomó la mano con delicadeza. «Abuelito, estás temblando». En ese instante, el último muro dentro del corazón de don Ramiro se rompió. Toda la fortaleza que había mantenido durante años cayó. Y por primera vez, frente a sus nietos, él no pudo esconder su fragilidad. Esa tarde, mientras el dolor aumentaba y la fiebre comenzaba a subir, don Ramiro se recostó en su cama con un suspiro profundo. No podía moverse. No podía cargar nada. No podía proteger a los niños. El día, que había comenzado como cualquier otro, se convirtió en el día más oscuro de su vida. Era el día en que todo se derrumbaba. El día en que don Ramiro finalmente aceptaba que ya no podía seguir solo. El día en que, sin saberlo, estaba por entregar su carga en manos de San Judas Tadeo. Antes de continuar, déjame preguntarte algo con mucho cariño. ¿Ya verificaste si realmente estás siguiendo este canal? A veces pensamos que sí, pero YouTube nos descuida, y acabamos perdiendo vídeos que podrían fortalecer nuestra fe y traer una palabra que necesitamos justo en el momento exacto. Aquí compartimos cada día relatos emocionantes, mensajes de esperanza y oraciones que tocan el alma. No quiero que te pierdas nada de lo que Jesús está haciendo por medio de estas historias. Mira ahora mismo si estás suscrito y activa la campanita. Es un pequeño gesto, pero que puede traer grandes bendiciones a tu vida. La oración que rompió el silencio. La noche cayó pesada sobre San Miguel del Valle. El viento soplaba entre las calles estrechas, y la pequeña casa de Elena parecía aún más silenciosa que de costumbre. Era como si las paredes mismas guardaran su respiración, esperando algo, o temiendo algo. Marcos se sentó en su vieja cama, con las manos temblando. Habían pasado horas desde que abandonó la sala donde su madre le habló con palabras que nunca imaginó escuchar. La culpa lo devoraba por dentro como un fuego lento, quemando cada rincón de su alma. Sus ojos ardían, pero no por el cansancio, sino por el peso de todo lo que había callado durante tantos años. Del otro lado de la casa, Elena permanecía en silencio, sentada frente a la pequeña imagen de San Judas Tadeo que siempre había mantenido sobre un mueble de madera gastada. Acariciaba el rosario con dedos cansados, mientras respiraba profundamente, intentando encontrar fuerzas para algo que no sabía si lograría. Era como si ambos, madre e hijo, compartieran la misma dor, por en habitaciones separadas, cada uno luchando contra su propia tormenta. Pero aquella noche, algo diferente comenzó a moverse en el aire. Marcos, con el corazón acelerado, se arrodilló al lado de su cama. Las palabras no salían. Su garganta estaba cerrada, atrapada entre orgullo, miedo y desesperación. Entonces, sin comprender cómo, un susurro escapó de sus labios. «San Judas, yo no sé por qué estoy así, pero no puedo más. Ayúdame». Fue una frase sencilla, cuasi insignificante, pero en el mundo espiritual, fue como un grito. Marcos no era un hombre de oración. Nunca lo había sido. Pero aquella noche, la angustia abrió una grieta en su interior. Y por esa grieta, Dios comenzó a entrar. Poco a poco, sus palabras se hicieron más claras, más profundas, más verdaderas. «No quiero seguir lastimando a mi madre, no quiero seguir perdido. Si estás me escuchando, haz algo conmigo. Cambia algo en mí. Porque yo ya no sé vivir así». Las lágrimas finalmente vencieron su resistencia. Cayeron sobre sus manos, sobre el piso, sobre algo más que él mismo. Cayeron sobre una vida que ya no podía seguir igual. En ese mismo instante, Elena, en la otra habitación, sintió un escalofrío suave en la nuca. No era miedo, era una sensación cálida, como si alguien hubiera puesto la mano sobre su hombro. Cerró los ojos y respiró hondo. «San Judas», susurró ella también. «No abandones a mi hijo. Yo sé que tú puedes hacer lo que nosotros no podemos. Tócalo, despiértalo, no lo dejes caer más». Fue entonces cuando algo comenzó a cambiar. El silencio que dominaba la casa se quebró. No con un ruido, no con una voz audible, sino con una presencia. Una paz suave, inesperada, descendió sobre ambos. Marcos sintió que su corazón, por primera vez en muchos años, se aflojaba. Era como si un peso inmenso que llevaba sobre el pecho comenzara a desvanecerse. Y Elena,
Aún con el rosario entre las manos, sintió que su oración había subido, había sido escuchada, y que algo sagrado estaba respondiendo. Marcos levantó la cabeza, respirando profundamente, como alguien que vuelve a la vida después de años bajo el agua. ¿Qué? ¿Qué está pasando conmigo? Susurró. No había luz visible. No había una voz del cielo. Pero había algo nuevo. Algo real. Algo poderoso. La oración. Esa primera oración torpe, rota, desesperada, había abierto la puerta. Una puerta que cambiaría todo. Porque esa noche, sin que él lo supiera, San Judas Tadeo empezó a caminar hacia él. Y nada volvería a ser igual. Y antes de seguir con este relato, déjame preguntarte algo muy especial. ¿Ya comentaste tu nombre o el apellido de tu familia aquí abajo? Cada día oramos por las personas que nos acompañan en este canal, y queremos presentar tu vida, tu hogar y tus seres queridos en nuestras oraciones. Cuando dejas tu nombre o tu apellido, estás dando un paso de fe, y créeme, Jesús ve ese gesto, y él mismo intercede por ti y por tu familia. Si aún no lo hiciste, escribe ahora en los comentarios tu nombre o el apellido de tu hogar. Coloca tu familia en manos de Jesús, y permite que Él obre donde tú ya no puedes llegar. Estamos orando por ti. El encuentro que cambió su destino. La madrugada avanzaba lentamente, envolviendo San Miguel del Valle en un silencio casi sagrado. El cielo estaba oscuro, sin luna, como si hasta el firmamento aguardara algo extraordinario. Dentro de la casa, Marcos, agotado por el llanto y por la oración inesperada que había brotado de su alma, terminó recostado sobre la cama sin darse cuenta. Su respiración se volvió profunda, pesada, y finalmente cayó en un sueño que no era un sueño cualquiera. Al principio, todo era niebla. Una neblina suave, dorada, que parecía mover el aire como si respirara por sí misma. Marcos miró a su alrededor, confundido. No sentía el peso del cuerpo, ni el cansancio, ni la angustia de horas antes. Solo una calma extraña que, aún así, lo inquietaba. ¿Dónde estoy? Susurró. Entonces lo vio. Una figura caminaba hacia él desde la luz. No era alta ni imponente. No parecía venir con poder o amenaza. Pero cada paso que daba hacía que el corazón de Marcos latiera de una manera que él nunca había experimentado. La figura se detuvo a pocos metros. La niebla se abrió suavemente, revelando un rostro lleno de bondad, serenidad y firmeza. Llevaba una túnica clara y, sobre su pecho, brillaba un medallón que Marcos reconoció de inmediato, aunque nunca antes lo había visto tan vivo. San Judas Tadeo. Marcos cayó de rodillas sin entender por qué. Era como si su alma lo empujara a hacerlo, como si algo dentro de él supiera que estaba frente a alguien que veía más allá de lo que sus ojos humanos podían mostrar. San Judas lo miró con compasión, como quien contempla a un hijo perdido que finalmente encuentra el camino. Marcos, dijo con una voz suave pero fuerte, llena de autoridad amorosa, no estás solo. El joven respiró entrecortado. Sentía que sus pecados, sus errores, su rabia, sus culpas, todos estaban expuestos. Nada podía esconderse ante esa presencia. Yo no sé qué hacer, balbuceó él, con lágrimas en los ojos. No sé cómo cambiar. No sé cómo vivir sin lastimar a quienes amo. San Judas dio un paso más, acercándose. Has cargado un peso que no te pertenecía, le respondió. Has vivido con heridas que nunca permitiste que sanaran. Pero tu oración abrió una puerta que ni tú sabías que existía. Marcos tembló. Aquellas palabras parecían acariciar su corazón desgastado. ¿Y ahora? Preguntó casi en un susurro. San Judas extendió la mano. No para imponer, no para obligar, sino para ofrecer. Ahora comienza tu camino. Pero no lo caminarás solo. Tu madre ha llorado por ti, ha orado por ti, y sus lágrimas han sido escuchadas en el cielo más veces de las que imaginas. El amor de una madre mueve montañas que los hombres no pueden ver. Un nudo se formó en la garganta de Marcos. Elena, su madre, esa mujer que él había herido tantas veces sin quererlo. Ella todavía cree en ti, agregó el santo. Y Dios también. La luz alrededor comenzó a intensificarse. El ambiente se volvió cálido, casi abrazador. San Judas puso su mano sobre el hombro de Marcos, y en ese instante, un torrente de paz lo inundó. Fue como si miles de voces silenciosas le dijeran al unísono: «Estás perdonado, empieza de nuevo». Marcos cerró los ojos, abrumado por la emoción. Cuando los abrió, San Judas ya no estaba frente a él. La niebla se disipaba lentamente, y la luz se alejaba como si regresara al lugar del que había venido. «Espera», gritó Marcos, extendiendo la mano. «No quiero perder esto».
No quiero volver a ser el mismo. Una última voz, suave y firme, resonó detrás de él. No lo perderás. Solo debes seguir la verdad y dejar que el amor te guíe. Y entonces, todo se desvaneció. Marcos despertó con un sobresalto. El sol apenas asomaba por la ventana, iluminando su habitación con un tono anaranjado. Su corazón estaba acelerado, pero por primera vez en muchos años, no estaba en guerra. Se llevó las manos al rostro, respiró profundamente y sintió algo nuevo. Esperanza. Un nuevo destino acababa de comenzar. Y él lo sabía. El milagro en silencio. Cuando Marcos abrió los ojos aquella mañana, algo en el aire parecía diferente, aunque no sabría explicar qué era. La luz entraba por la ventana con una suavidad que hacía mucho tiempo no veía, como si el amanecer hubiera decidido acariciar su alma antes de tocar la tierra. Se incorporó lentamente, aún recordando la voz de San Judas, aún sintiendo el peso de aquella mano luminosa descansando sobre su hombro. Por un momento se quedó quieto, observando sus propias manos. Le temblaban, pero no por miedo, sino por una emoción que hacía años no visitaba su corazón: paz. No era una euforia repentina ni un estallido de alegría. Era una paz silenciosa, profunda, como la respiración lenta de alguien que por fin encuentra descanso. Marcos se levantó y caminó por la casa. Cada paso resonaba distinto, como si los viejos pisos de madera reconocieran que algo había cambiado en él. En la cocina, Elena estaba preparando café, como siempre hacía antes de que el sol terminara de salir. Llevaba su delantal azul y los cabellos recogidos en un moño desordenado, aquí lo que ella misma llamaba de meu penteado de batalla. Pero esa mañana, había algo diferente en su mirada, un cansancio antiguo, sí, pero también una ternura que solo las madres que viven para sus hijos pueden tener. Cuando lo vio entrar, su corazón dio un salto. Marcos parecía otro. No en su aspecto, sino en la expresión. Ya no había sombra en sus ojos. Ya no había esa dureza creada por años de decepciones y culpas. «Buenos días, hijo», dijo Elena, intentando sonar normal, aunque su voz tembló apenas. «Buenos días, mamá», respondió él, con un tono que a ella casi la hizo llorar. Hubo un silencio, pero un silencio bello, cargado de significado. No era la distancia de otros días. Era una pausa de comprensión, de reconocimiento, de amor. Marcos se acercó lentamente, como si temiera romper aquel momento sagrado. Tomó la taza que su madre le ofrecía, pero no se detuvo ahí. Antes de beber, hizo algo que Elena jamás habría imaginado. Le tomó las manos. Manos cansadas. Manos que habían trabajado toda una vida. Manos que habían cargado dolores ajenos sin quejarse. Manos que habían orado por él incluso en los días en que él mismo había dejado de creer. «Mamá», susurró Marcos, «gracias por no rendirte conmigo». Elena sintió como el alma se le quebraba en mil pedazos. Era como si las lágrimas que había guardado durante años se hubieran despertado de repente. «Hijo», apenas consiguió decir, «yo siempre estuve aquí, siempre». Marcos apretó sus manos y bajó la cabeza. «Tuve un sueño, o no sé si fue un sueño», confesó. «Pero sentí a San Judas, mamá. Lo vi, me habló, y me mostró cosas que yo no quería ver. Creo que Dios me dio otra oportunidad». Elena cerró los ojos. No necesitaba detalles. No necesitaba explicaciones. Ella sabía cuándo un milagro ocurría, porque había vivido años esperando uno. «No tienes que decirme más, hijo», respondió ella, acariciando su rostro. «Cuando Dios toca un corazón, uno lo siente». Marcos respiró hondo, como si llenara sus pulmones de una vida nueva. Pero lo más sorprendente aún estaba por suceder. Esa mañana, sin que nadie lo notara, sin que hubiera luces, voces celestiales ni señales extraordinarias, Marcos empezó a actuar de una forma que para él era inédita. Tomó la escoba y limpió el patio. Reacomodó herramientas viejas. Guardó cosas que llevaba meses dejando tiradas. Ordenó la mesa. Preparó lena para el fogao. Pequeños gestos. Pequeños movimientos. Pequeños silencios. Pero cada uno de ellos era un milagro. No porque fueran grandes, sino porque nacían de un corazón que estaba comenzando a sanar. Elena lo observaba desde la puerta da cocina, e mesmo que tentase esconder a Emocao, seus olhos brillaban. Ella sabía, con la certeza que solo una madre tiene, que algo divino estaba obrando en su hijo. Y que aquel cambio no venía del miedo, ni del remorso, sino de una transformación verdadera. El milagro había comenzado. Y lo había hecho en silencio, donde empiezan los milagros más profundos. Marcos no lo sabía todavía,
pero ese día sería apenas el primero de muchos pasos nuevos. Pasos guiados no por la culpa del pasado, sino por la esperanza del futuro. La bendición más grande. Los días siguientes al encuentro de Marcos con San Judas Tadeo fueron como una brisa nueva que comenzó a soplar por toda la casa. Nada grandioso, nada ruidoso, pero cada canto, cada gesto, cada silencio tenía otro peso. Era como si algo invisible hubiera limpiado el aire, permitiendo que la luz entrara donde antes solo había sombras. Elena, que observaba cada detalle con ese instinto que solo las madres poseen, notó que su hijo se levantaba más temprano que de costumbre. A veces lo encontraba sentado en el patio, mirando el cielo con una tranquilidad que ella no le veía desde que él era pequeño. Otras veces lo veía conversar con los vecinos, ayudar a cargar bolsas, limpiar o simplemente escuchar. No eran actos heroicos. Eran actos de alguien que había vuelto a vivir. Sin embargo, la verdadera bendición aún estaba por revelarse. El llamado inesperado. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas de San Miguel del Valle, Marcos escuchó algo que lo detuvo de inmediato. Era la voz dulce de sus nietos, Lucía e Esteban, corriendo por el portón de la casa de Elena. «Abuelo, abuelo Marcos». Marcos sintió un golpe en el corazón. Hacía meses que no los veía. A veces por su propia fuga emocional, o otras pelo malestar que había criado con su propio filo, Andrés, o paídas criancas. Pero ahora escuchar esas voces era como recibir una caricia del cielo. Lucía fue la primera en alcanzarlo, lanzándose a sus brazos con la espontaneidad pura de una niña de 7 años. «Abuelo, te extrañé tanto». Marcos cerró los ojos a sentir o pequeño corpo dela apertando o seu. Era como si as partes quebradas dele se encaixasen de nuevo. Esteban, pouco más serio, mas igualmente cariñoso, llegó luego atrás. «Papá dijo que podíamos venir, que ya estás mejor». Marcos tragó saliva. Papá dijo que podíamos venir. Aquilo significaba perdao. Significaba portas abiertas. Significaba reconciliacao. Elena, que estaba na varanda, no conteve as lágrimas. Ela sabía. Aquele era o milagre que tinha pedido durante anos. O milagre silencioso que comecou no coracao do filo, agora chegaba a familia inteira. El peso que desapareció. Os niños querían brincar no quintal, onde sempre habían jugado cuando pequeños. E Marcos, sen pensar 2 veces, correu até o depósito e comecou a mover algunas sacas enormes que estaban empiladas. Eran sacos de granos, cerca de 25 kilos cada uno. 4 deles. 100 kilos. Antes, aquello era un tormento para su cuerpo cansado, pero esa tarde algo ocurrió. Marcos levantó el primer saco, y lo sintió liviano. Levantó el segundo, e o corpo respondeu semdor. O terceiro. O cuarto. Elena tapó la boca con as maos. Los niños lo miraban asombrados. «Abuelo, eres fuerte», gritó Esteban, rindo. Marcos sonrió. Pero dentro de él, sabía algo más profundo. No era fuerza física. No era juventud recuperada. Era la bendición. Una fuerza que no venía de seus brazos, sino de coracao que janao carregaba odio, culpa o húmedo. El peso no estaba en los sacos. El peso había estado en su alma. Y ahora, San Judas se lo había quitado. La señal que lo confirmó todo. Mientras acomodaba los sacos, Marcos sintió un perfume suave, como de flores blancas recién abiertas. No venía del jardín. No venía del campo. Era distinto, un aroma cálido, espiritual. Elena también lo percibió. Miró alrededor, e no había ninguém. Solo un pequeño viento, leve, que movía as folas da mangueira do quintal. Marcos levantó la vista. No vio a nadie, pero su corazón escuchó a alguien. Una voz. Serena. Profunda. Amorosa. La bendición más grande es el amor que vuelve. Su respiración se detuvo por un instante. No había duda. Era él. San Judas Tadeo. No en visión. No en sueño. Sino en presencia. No para mostrarse, sino para confirmar. Para decirle. Lo que comenzó en ti, ahora alcanza a tu familia. Marcos sintió que las lágrimas le caían sin control. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de renacer. Se acercó a sus nietos, los abrazó fuerte y, por primera vez en muchos años, dijo algo que había olvidado. «Los amo, mis niños, con todo mi corazón». Lucía lo apretó más. «Yo también te amo, abuelo». Y en ese abrazo, en aquel atardecer tibio, Marcos entendió finalmente cuál había sido la bendición más grande. No la fuerza física,
no la ausencia de dolor, no la visión celestial. La verdadera bendición era tener de vuelta lo que pecado, a culpa y ador se habían destruido. Su familia, su paz y su propio corazón. Mensaje final para tu corazón. Si has llegado hasta aquí, querido amigo o querida amiga, quiero que hagas una cosa por ti mismo. Respira profundamente. Hazlo como si estuvieras soltando un peso que llevas dentro desde hace mucho tiempo. Porque al igual que Marcos, tú también has cargado silenciosamente dolores que nadie ve, heridas que no muestras y batallas que solo Dios conoce. A veces nos sentimos como Él, desgastados, confundidos, con el corazón cansado de intentar, cansado de esperar, cansado de no ver cambios. Pero la historia de Marcos en San Miguel del Valle no es solo un relato bonito. Es un recordatorio poderoso para tu alma. Dios trabaja en silencio. San Judas Tadeo escucha aun cuando piensas que ya no queda esperanza. Y las lágrimas que derramas a solas, si llegan al cielo. Marcos no recibió un milagro ruidoso. No hubo rayos, ni terremotos, ni voces que estremecieran la tierra. El milagro vino así, en un sueño, en una paz nueva, en pequeños gestos, y en un abrazo que devolvió la vida. ¿Sabes por qué? Porque los milagros más profundos no suelen llegar con ruido. Llegan con amor. Tal vez voce también ande carregando 20, 30, 50 años de culpas, dores, memorias difíciles. Tal vez pensé que ja é tarde demais para mudar, para pedir perdão, para se aproximar de Deus, para recuperar a alguien que voce ama. Mas escute bem, nunca es tarde para quien se entrega a Dios. San Judas no se apareció para juzgar a Marcos. No le recordó sus errores. No lo señaló ni lo humilló. Lo miró con misericordia. Le habló con amor. Lo levantó con ternura. Y esta misma misericordia está disponible para ti. No importa la edad que tengas, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuánto hayas perdido en el camino. Dios sigue mirando tu corazón, no tu pasado. Y si hoy tú decides hacer una oración sincera, aunque sea corta, aunque sea torpe, aunque sea entre lágrimas, algo empezará a moverse en tu vida. Tal vez no notes nada hoy. Tal vez no notes nada mañana. Pero el cielo ya estará obrando. Quiero que guardes esta verdad en tu alma. El milagro más grande no es que Dios cambie tu situación. El milagro más grande es que Dios transforme tu corazón. Así como transformó el de Marcos. Así como consoló a Elena. Así como restauró una familia entera. Hoy, deja que esta historia también te toque. Deja que esta bendición también te alcance. Y si tu corazón lo siente, haz una simple oración. San Judas Tadeo, dame fuerzas para volver a intentarlo. Sana lo que me duele, restaura lo que se rompió y guíame hacia la vida que Dios tiene para mí. Y cree de verdad, porque cuando el amor vuelve, tal como volvió a la vida de Marcos, nada vuelve a ser igual. Que Dios te bendiga. Que San Judas Tadeo te acompañe. Y que tu corazón encuentre hoy la paz que tanto necesita.